Siempre es un gusto platicar con Luis Patrimonial, especialista y asesor en finanzas personales. Luis, te saludo, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar con ustedes una vez más. Oye Luis, pues estuve viendo que estás preparando un taller justamente en el tema de las finanzas personales y creo que a los jóvenes de hoy nos hace falta instruirnos en muchos de estos temas. Y no solamente a los jóvenes, a los no tan jóvenes también, porque luego hacemos las cosas como pues Dios nos da a entender y llevamos un desorden de vida y de repente pues estamos rascándole y llega la quincena, el fin de quincena o el fin de mes y estamos viviendo problemas y luego planeamos para futuro y eso también nos genera problemas. Entonces bueno, más bien las finanzas personales pues, nos tienen ciertos tips, ciertas soluciones que podemos ir llevando pues, para darle orden a esa vida. Cuéntanos un poquito, si nos puedes adelantar, justamente de este taller que estás preparando. Claro que sí, con muchísimo gusto. La verdad es que el taller surge de conversaciones con distintos pues adultos jóvenes, ¿no? Que están saliendo de la universidad o que están en los últimos semestres de la universidad y que sienten que aunque tienen ciertas herramientas técnicas respecto a la carrera que eligieron, en cuanto a la vida adulta y lo que ella involucra en términos de finanzas y contabilidad, se sienten bastante perdidos, ¿no? Entonces le llamamos al taller ser adulto y no morir en el intento, ¿no? Y en este taller hablamos de finanzas personales y contabilidad básica. No es que le enseñemos a la gente a hacer una contabilidad, pero le enseñamos aspectos como, por ejemplo, hablar de, oye, ¿qué es el SAT? ¿Qué regímenes fiscales hay? ¿Qué es el crédito? ¿Qué es hacer un presupuesto? ¿Qué es llevar metas financieras? Etcétera, ¿no? Y muy importante, empezando por el tema de metas financieras que acabo de mencionar, porque muchas veces la gente va sin brújula por la vida en términos financieros. ¿Y a qué voy con esto? Puedes a lo mejor empezar a ahorrar, ¿no? Porque, bueno, es bueno ahorrar. Y de repente llega el final del año y ahorraste, digamos, 10,000 pesos, pero no ahorraste con un objetivo en mente. Y entonces en ese momento, pues es a lo mejor Navidad, y dices, oye, pues me quiero dar mi regalo de mí para mí de Navidad, y te compras algo, y luego le compras algo fulanito de tal, o te sale un viaje y te lo das, y terminas el año, pues sin ahorros, porque te gastaste ese ahorro, ¿no? Entonces, cuando no tiene un objetivo el ahorro, le sale oficio ese dinero, le sale dueño. Entonces, uno de los puntos más importantes que resaltamos en este taller es hay que tener metas financieras porque es lo que nos va a ir permitiendo construir un patrimonio de manera más efectiva, porque al tener metas claras, concretas, se maximizan las posibilidades de alcanzarlas. Y una de las cosas, fíjate que hablaba hace algunos días con un amigo y me daba un tip que cuando no puedas dormir porque se te ocurre una idea, porque tienes algún pendiente en la vida, algo de la chamba, lo que sea, ten una libretita al lado de tu cama o de donde te sientes o lo que sea y ahí anota y olvídate de lo demás. Y ya puedes descansar. Bueno, un poco así hago, digamos, la resemblanza de lo que estás diciendo. Poner incluso en papel tus metas personales, para qué quieres ocupar el dinero, para qué quieres ocupar ese ahorro y, bueno, empezar a construir a partir de ahí, ¿no? Más o menos por ahí. No, definitivamente, ponerlo en papel incrementa todavía más las posibilidades de que lo alcances, porque entonces ahí ya lo puedes visualizar y hace más material las cosas. Y a veces a la gente se le complican un poco las metas, porque hace cuenta que se fijan objetivos a 5 años, a 10 años, a 15 años, y falta mucho para esos plazos. Entonces, algo muy importante que también resaltamos es hay que tener objetivos de corto plazo que nos permitan mantenernos motivados, porque eso es lo que nos va a mantener en el camino hacia esas metas de largo plazo. Entonces, no lo sé, digamos, este año quiero juntar la mitad del fondo de emergencias, ¿no? Que mi fondo de emergencias quiero que sea de 3 a 6 meses de mis gastos. Entonces, ahí tienes un objetivo que vas a trabajar durante ese año y a lo mejor dices, oye, si en un año quiero juntar esa mitad, que es equivalente, por decir un número, a 24,000 pesos, ¿no? Que quieres juntar en un año. Entonces, pues tú puedes irlo trazando mes a mes. Bueno, entonces cada mes eso representa 2,000 pesos y cada semana representa 500 pesos. Entonces, el tener roto en pedacitos esa meta, que es mucho más grande, hace mucho más digerible
y te hace sentir que vas avanzando. Entonces creo que es uno de los tips que yo siempre recomiendo a la gente que se pone objetivos financieros. Bueno, eso digamos que cualquiera lo puede empezar a hacer hoy mismo, ¿no? Poner en papel y trazarse metas y empezar a ponerle incluso periodicidades para irlas alcanzando. Pero hay otras cuestiones como ya en temas de negocios, cómo llevar contabilidad, como esas cosas que luego nos causan mucho estrés por no conocerlos. ¿Qué más nos puedes contar de ese tipo de detalles? Claro que sí. En el paso número 2 del taller hablamos del SAT y del tema fiscal, del tema contable. Y uno de los puntos que yo recalcaría es la importancia de escoger un régimen fiscal adecuado a tus necesidades, a cómo vas a operar tu negocio o a cómo vas a operar en tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla gente que está de empleado. Entonces, bueno, para los empleados puede ser algo muy sencillo porque será darse de alta en el SAT como asalariados, ¿no? Y entonces ese es el régimen que a lo mejor requiere menor atención de nuestra parte. Pero alguien que quiere emprender, que es un profesionista independiente, pues entonces tendrá que tomar otras decisiones. Oye, me doy de alta como persona física con actividad empresarial, me doy de alta dentro del régimen simplificado de confianza, voy a crear una persona moral, voy a crear una empresa, me conviene o no crear una empresa, y qué beneficios tiene cada uno de estos regímenes. Hablando ahí de manera rápida, por ejemplo, una persona que va a trabajar como profesionista independiente, prestar servicios, y que considera que va a generar en un año menos de 3.5 millones de pesos, pues entonces probablemente lo que más le pueda convenir sea el régimen simplificado de confianza. ¿Por qué? Porque tiene unas tasas de ISR muy bajas. Por darte un ejemplo, mi novia trabaja para una empresa de los Estados Unidos. Ella está dada de alta el régimen simplificado de confianza, trabaja desde aquí, desde México, pero precisamente como su servicio se los presta a alguien en los Estados Unidos, se considera un servicio de exportación y entonces no paga IVA, y su tasa de ISR es de el 1.5%. Entonces estamos hablando de que paga menos de 300 pesos al mes de impuestos federales, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son importantes porque a lo mejor si no las conoces, te das de alta como persona física con actividad empresarial para poder facturar y vas a tener que estar pagando impuestos mucho mayores a estas tasas que estamos hablando. Pero habrá otras personas que quieren estar como personas físicas con actividad empresarial, pero además son socios de una empresa. Bueno, esas personas no pueden estar en el régimen de simplificado de confianza y entonces les tocará estar en el de personas físicas con actividades empresariales o en el de socios y accionistas. Entonces, este tipo de cosas las platicamos también en el taller para orientar a la gente de, ok, ¿cuáles son los primeros pasos que tengo que dar en mi relación con el SAT? ¿No? Que es una relación que a lo mejor pocos queremos tener, pero que todos vamos a tener que tener. Claro, y bueno, independientemente, por ejemplo, quien no logre estar en este taller, y ya vamos a hablar de los detalles del taller, pues también se puede asesorar ahí con un contador. Es lo mínimo que deberíamos de hacer incluso cuando vamos a emprender. ¿Qué me dices de los créditos? Hay mucho temor de repente para tomarlos por la imposibilidad que pudiéramos tener para pagarlos y caer en buró de crédito y todo este problemón en el que nos metemos a futuro. Fíjate que ese es otro tema muy valioso que tocamos en el taller, en el paso 3, que hablamos de crédito. Hablamos del buró de crédito porque causa mucho miedo. Escucha a la gente buró de crédito y se pone a temblar, ¿no? Es que estás en el buró, es que te van a poner el buró. A ver, ¿qué es esto del buró de crédito? El buró de crédito es una empresa que se dedica a recabar el comportamiento crediticio que tiene la gente. Las empresas que otorgan créditos le reportan al buró de crédito y le dicen, a ver, fulanito de tal tiene un crédito conmigo y su comportamiento crediticio es este. ¿Qué quiere decir comportamiento crediticio? Paga de manera puntual, se atrasó un mes, lleva atrasado 2 meses, está pagando el mínimo, está pagando el total. O sea, como todo ese comportamiento crediticio lo van reportando. Como tal, un crédito se mantiene vigente y va a aparecer como bien en tu buró de crédito con que se esté pagando el mínimo. ¿Es recomendable pagar el mínimo? No, porque vas a estar pagando intereses y vas a tardar mucho en liquidar esa deuda. Pero si estás pagando el mínimo, no se está viendo afectado tu buró de crédito, no apareces con mora. Una vez que pagamos menos del mínimo, no pagamos nada, ahí sí, entonces aparece en nuestro buró de crédito, nos aparecen 1, 2, 3, tienen distintos números, distintas nomenclaturas. Un 1 significa pago al corriente, un 2 significa un mes de retraso, 3, 2 meses de retraso, etcétera. Cuando ya tenemos 90 días de retraso, ya se ve bastante mal en nuestro buró de crédito y el llevar
un buen control de nuestros créditos, el tener un buen historial crediticio es algo positivo porque nos va a permitir más adelante poder, por ejemplo, tener un crédito para auto, un crédito para comprar una casa o un departamento, que son probablemente las decisiones de compra más importantes que vamos a hacer en nuestras vidas, y el tener un buen historial crediticio nos va a permitir obtener un buen crédito, que quiere decir buenas condiciones, buena tasa, no requerir un enganche demasiado grande, que todo sea lo mejor posible. Bueno, me parece muy útil esto que comentas y me gustaría abundar muchísimo más en ello. Lamentablemente el tiempo nos come, pero sí me gustaría que antes de irte nos hables de, bueno, a ver, a mí me sobra una lanita, ¿cómo la utilizo? Si a lo mejor mi chamba no me permite de plano, no me permite pues abrir una empresa, pero quiero poner a trabajar ese dinero, ¿qué me recomiendas? Qué bueno que lo mencionas, porque de verdad es algo importantísimo. Afortunadamente la inflación ha continuado bajando en México, cada vez está más cerca del objetivo de Banco de México, que es entre bueno, es 3%, ¿no? Básicamente 3.5, entre 3 y 4% es el objetivo de Banco de México. Y cada vez está más cerca. Sin embargo, el proteger de nuestro dinero de la inflación es una muy buena práctica que todos debemos de tener. ¿Y cómo protegemos el dinero de la inflación? A través de las inversiones. Y habrá gente que está ocupada todo el día y no puede pensar en, oye, quiero poner un negocio o voy a trabajar dando servicios los fines de semana, y dice, a ver, no tengo el tiempo para hacer esto, pero sí quiero generar un recurso adicional. ¿Cómo le puedo hacer? A través de las inversiones de renta fija, que generan un ingreso pasivo porque tú no tienes que hacer nada y tu dinero te está generando dinero. ¿Qué recomiendo yo en ese sentido, o cuál me parece la mejor opción para empezar en este mundo de las inversiones? La plataforma CETES Directo, que es una plataforma de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el dinero es administrado por Nacional Financiera y que tiene la maravilla de que si tú compras instrumentos de renta fija, CETES, dentro de esta plataforma, no le pagas comisiones a nadie. Entonces, todos los rendimientos son para ti, inversionista. Entonces, son una muy buena opción dentro de esta plataforma. Hablando rápidamente de dos nada más, tienes el fondo de liquidez diaria, que se llama Bondía, y que hoy en día está pagando un rendimiento anual de alrededor del 11%. Quiere decir que por cada 10,000 pesos que tú metas al final del año, tendrías pues 1,100 pesos adicionales al dinero que tú metiste, ¿no? Ese es de liquidez diaria. Eso es importante porque quiere decir que tú puedes disponer de este dinero de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde. Tú puedes sacar el dinero si tú lo necesitas, si no lo dejas y sigue generándote más dinero. Y también hay la opción de gente que dice, oye, aquí tengo un dinerito que no voy a tocar durante todo el año, entonces a lo mejor y puedo comprar CETES a un año. CETES a un año, lo que te dice es, tú vas a dejar el dinero congelado en una cuenta, le vas a prestar al gobierno durante un año tu dinero, y el gobierno se compromete a devolverte en un año el dinero más un interés. Entonces, en términos sencillos, esos son dos de los productos que tiene esta plataforma, y esas son algunas de las ventajas. Y además podemos empezar a invertir ahí desde 100 pesos, que eso me parece también fabuloso, Juan Pablo. Creo que es una herramienta muy buena y que además pues no es tener el dinero bajo el colchón o arriesgando al tener ahí el dinero físico, que bueno, pues eso puede generar luego tragedias. Oye, Luis, vas a tener entonces el taller Ser Adulto y No Morir en el Intento. Bueno, pues estás en otras partes también del país con este taller. Ya te comprometí antes de entrar al aire a que, bueno, pues también se pueda dar el taller virtual de manera remota más adelante. Ya nos informarás cuando sea así, ¿vale? Claro que sí, con mucho gusto. Me encantará poder tener gente de tu audiencia en el taller y claro, poder tener a una mayor audiencia, ¿no? Porque pues sí, las fronteras físicas nos limitan a la gente que está cerca de donde vamos a tener el taller en esos momentos, pero lo digital nos permite llegar a todo el país. Muy bien, Luis, pues te agradezco mucho, te mando un abrazo fuerte y vamos a seguir en contacto. Sigan a Luis Patrimonial en redes sociales, @LuisPatrimonial. Vale mucho la pena porque de manera muy sencilla, muy rápida, pues nos está dando tips para mejorar nuestras finanzas personales. Te mando un abrazo. Un abrazo, Juan Pablo, buenas noches. Bueno, pues nos vamos a ir a una pausa, son las 7 ya con 37 minutos. Regresamos a más información, reporte de la noche.